Esta sección pretende ser más breve que los videos en los que solemos publicar, en donde citamos textos bíblicos para apoyar los mensajes. En esta sección nos vamos a manejar con experiencias vivenciales, con criterios que van de la mano con el sentido común y, por supuesto, con el estudio de años. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la salvación. Queremos motivarlos a que reflexionen si la salvación se basa solamente en la fe o si por el contrario, la salvación solo se base en las obras hechas por el hombre. Para poder avanzar en este tema, tenemos que definir los conceptos. Primeramente, reflexionemos qué es la salvación. La salvación es un término que generalmente se refiere a la liberación de un estado o de una condición indeseable o de un riesgo o una emergencia. En este caso, para nuestro tema, lo vamos a aplicar que es la liberación a la muerte inminente que nos esperaba por el castigo de la desobediencia de la humanidad. Esto podemos entender que viene desde tiempos muy remotos, desde que nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron en desobedecer la instrucción del Todopoderoso Creador en no comer del fruto prohibido, que era el árbol del conocimiento del bien y el mal. En ese mismo momento el Todopoderoso Creador pudo haber optado por destruirnos. Finalmente, Él ya tenía a sus malajim, a sus ángeles. Sin embargo, optó por conservar a la humanidad, sin soslayar que tuvimos el merecido castigo ya anunciado, que fue el deportarnos del paraíso. Posteriormente, la humanidad se reprodujo generación a generación, hasta el punto en que nuevamente la tierra se corrompe. Esto a razón de que los ángeles caídos se reproducen con las mujeres de la tierra, y de esta forma nuevamente la humanidad cae en una degeneración, en una desaprobación del Todopoderoso Creador. Y aún así, el Padre no destruyó por completo a la humanidad, sino que por medio de la descendencia de Enoc, es decir, Noé, con su esposa, sus 3 hijos y sus 3 esposas, repoblaron nuevamente la tierra, dándose con ello una nueva oportunidad a los seres humanos para que pudiéramos seguir en esta tierra. No obstante, el Padre posteriormente elige un pueblo por sobre los que hay entre las naciones, las cuales eran bastantes en el mundo antiguo. Pero todas estas civilizaciones conocidas como los sumerios, los asirios, los babilonios, los cananeos, todos ellos causaron oprobio en el Padre. Eran desleales, desobedientes, idólatras. Entonces el Padre elige un pueblo para él. Y esto lo puede ver a través de Abraham. Abraham, quien agradó al Padre, y a través de su descendencia, que llegó a ser incontable, prometió la tierra, la cual en manos de su nieto Jacob, posteriormente llamado Israel, se materializa esa promesa a través de los 12 hijos de Jacob, o Israel, con las 12 tribus. Este pueblo era diseñado para ser un ejemplo a las naciones. Sin embargo, también pecan, dejaron de ser
la luz y la sal del mundo para ser ejemplo a las naciones. El plan del Altísimo Creador era que las naciones se convirtieran a ellos y no ellos a las naciones. Pero el Padre se diseña un plan de redención. La redención es comprar de nuevo para poder liberar a un esclavo o cautivo, su pueblo, luego de haber sido bendecido entre todas las naciones, libre, llega a ser cautivo entre las naciones. Llega a decirse que no era más su pueblo. Sin embargo, en un plan de perdón, hay un plan de redención para su pueblo. Entonces, ahora entendemos un poco más qué es la salvación, qué es la redención. Ahora vamos a detenernos a analizar qué es la fe. Las Escrituras nos dicen propiamente en palabras de Pablo de Tarso, que aunque es un hombre que no es un ser en el que este ministerio hallemos plena satisfacción, no por lo menos en lo que dicen que él dijo. Si bien es cierto es eso, también no podemos negar que citó mucho de las Escrituras. Y en palabras de él nos dice que fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Es decir, estamos esperando algo y llegamos a tener certeza de que lo recibiremos. Estamos convencidos de que veremos y tendremos algo que aún no hemos visto. Pero también el concepto de la humanidad. La fe es la seguridad o la confianza en una persona, en una cosa, opinión, doctrina, enseñanza, por encima de tener evidencias tangibles que lo puedan comprobar. Entonces la fe no requiere más allá nada más que en un acto de creer. No requiere de más obra, sino solamente implica creer. Ahora vamos a analizar juntos qué son las obras. Son aquellas cosas o acciones producidas por un agente. Es decir, que si tú tienes fe en alguna situación, tú, por esa fe que tienes, por esa convicción, la acción consecuente es que tengas obras. Ejemplo, si tú tienes confianza, tienes fe en que la carrera de médico te producirá muchas satisfacciones de toda índole, tú ya te estás visualizando como un médico muy próspero, aunque tú todavía no tengas pruebas tangibles que lo puedan corroborar. Por esa fe que tú tienes, esa convicción, necesariamente tú tendrás que producir una acción para poderlo materializar. Y ese es el problema del pueblo, del creyente, que ha querido creer que la salvación viene solo por creer, sin tener obras. Y la misma dinámica de la vida nos enseña que si tú crees en algo y no actúas, no produces acciones, entonces tú no estás demostrando que tienes fe, no estás demostrando que estás convencido, porque consecuentemente tienes que materializar, ejecutar obras para poder demostrar tu fe. En palabras de Santiago, Jacob, el hermano del Mesías Yeshua, él nos decía: yo te puedo mostrar mi fe por mis obras. En cambio, tú no me puedes mostrar tu fe sin tener obras.
un juego de palabras que si lo reflexionamos, como es en esta sección de reflexión, podremos llegar a conclusiones y a verdades muy grandes que el sentido común necesariamente nos va a llevar a ese punto. De la lectura de las Escrituras se desprende que el pueblo elegido por el Todopoderoso Creador, al cual redimiría y salvaría para continuar con su plan de la humanidad aquí en la tierra, es el pueblo de Israel. Lo podemos corroborar con el último libro que tiene la Biblia, que es el conocido Apocalipsis, en donde las Escrituras nos dicen que la nueva Nueva Jerusalén, por ahí entrarán por 12 puertas, no hay más, y cada puerta tiene el nombre de una de las tribus de Israel. Así que para aquel que no quiera entender que debe formar parte del pueblo de Israel, no va a poder entrar porque no hay otra puerta que sea para los extraños, para los extranjeros, para los paganos, para los gentiles, para los goyín. No la hay. Entonces, ¿qué es la nueva Jerusalén? ¿Qué es la nueva Jerusalén? Es entonces la tierra en la cual el Padre Celestial nos da una nueva oportunidad para que vivamos conforme a sus mandamientos. Es una tierra que será gobernada por un rey que es el que él ungió, el Mashiach, Yeshua de Nazaret. ¿Quiénes entrarán a esta tierra? Estas reflexiones, antes de que sea tarde, tienes que ponerlas en marcha y ponte a pensar qué tipo de personas van a entrar a esta tierra. ¿Estimas tú que todas las personas de todas las naciones entrarán? ¿O acaso determinadas personas de todas las naciones entrarán? Esa es la respuesta correcta. Pocas personas de todas las naciones, porque ahí estarían las ovejas perdidas de la casa de Israel, por las cuales dijo Yeshua de Nazaret que venía. En muchos textos del Nuevo Pacto, el Mesías así lo menciona: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y si bien también tiene otras ovejas de otro redil, eso también debemos de profundizarlo. Pero su pueblo amado es Israel. Ahora bien, otra situación para que reflexiones es: ¿acaso el Padre permitirá que entre a su tierra que ha depurado varias veces? ¿Entrará gente que ni siquiera se ha tomado el tiempo para considerar su ley, su Torá, sus mandamientos perpetuos? ¿Acaso gente que sí estamos practicando de la mejor forma obedecer sus mandamientos, no seremos los que tendremos mayores probabilidades de entrar a esa tierra nueva? Es esa gente que cumple con sus mandamientos, se esfuerza de la mejor manera por cumplirlos. ¿No serán acaso el ejemplo para las demás naciones? ¿Y que es un premio para sus fieles y obedientes hijos? Tal y como lo hizo con el paraíso, con Adán y Eva, a los cuales, después de haber desobedecido, les quitó esa tierra, les quitó ese premio. Por eso te invitamos a que reflexiones antes de que sea demasiado tarde. Después ocurrió que con Abraham, por obedecer sus mandamientos, leyes, estatutos, por entrar a sus pactos, fue que él agradó al Altísimo, tal y como lo muestra en Génesis 26, versos 4 y 5, en donde el Todopoderoso Creador le prometió a Abraham la tierra bendita,
Pero no fue solo por su fe, como nos lo dice Pablo de Tarso, sino porque le agradó, que cumplió con sus mandamientos, leyes, estatutos, ordenanzas, entró a sus pactos, se circuncidó él y circuncidó a sus hijos y a sus descendientes. Tuvo una acción luego de haber creído, luego de tener fe, puso en marcha, produjo obras, en palabras también del apóstol Santiago. Y entonces esa tierra el Padre se la entregó a la descendencia de Abraham. Le hizo una descendencia tan grande, tan numerosa, como las estrellas del cielo. Pero la tierra, esa promesa se vio materializada, entregada hasta su nieto Jacob, posteriormente llamado Israel, y que se la entregó a sus 12 hijos varones, que fueron las 12 tribus de Israel. Sin embargo, luego por la desobediencia de estas 12 tribus de Israel, los nietos de Abraham, fue que el Padre los dispersó entre las naciones, quitándoles temporalmente la tierra, pues Él les advirtió: si ustedes me obedecen, habrán bendiciones, pero si ustedes me desobedecen, habrán maldiciones, y les quitaré mi tierra que previamente se le había dado a los cananeos. Ahí ellos vivían, pero las escrituras nos dicen que esta gente fue perversa, que eran desobedientes, idólatras, infieles, desleales, que nunca se detuvieron a ver cuáles eran los mandamientos del Padre, que querían vivir bajo la gracia nada más, bajo la fe nada más. Y esto poco a poco los fue llevando a la idolatría. Entonces el Padre por eso le quita esa tierra también a los cananeos. La historia, según las escrituras, nos muestra cómo el Padre ha quitado la tierra vez tras vez a aquellos que no son merecedores. El Padre nos ha amado por pura gracia, eso es un hecho contundente, un regalo inmerecido. Pero Él también ha establecido que su tierra, la tierra que Él bendice, no el estropajo que tenemos ahora de tierra que nosotros hemos destruido con nuestras acciones. No, la tierra que el Padre ofrece es una bendición. Las Escrituras nos dicen que Canaán es una tierra diferente a cualquier otra, es donde fluye leche y miel. Así que no a cualquiera se la ha dado. Recuerda que el Todopoderoso Creador tiene estándares muy elevados de valores, y tristemente muchos creyentes han querido ver al Padre como un compañerito que va a entender que por el simple hecho de que han creído en Él, con eso es suficiente para el Padre. Eso es lo único que lo motiva a estar contento y que por eso los va a bendecir grandemente, porque han malentendido, han confundido la gracia, no han entendido lo que es la salvación, que es un binomio, fe más obras. Ahora bien, hablando de Israel, por si tú no has caído a cuentas, Israel no es un pueblo que dejó de existir para ahora ser reemplazado por una iglesia. Esa palabra ni siquiera se conocía en el Antiguo Testamento. El Padre nunca hizo una iglesia. El Padre hizo una creación y posteriormente eligió un pueblo. Te convendría reflexionar y estudiar más las Escrituras. ¿De dónde viene la palabra iglesia? ¿Qué es en sí una iglesia? El Padre no reemplazó a Israel por esa iglesia que ni siquiera conoce su identidad, por un grupo de gente que se llama a sí misma Goyim, gentiles, que significan paganos, gente extraña a su pueblo, gente que adora deidades paganas. Israel fue y será la niña de sus ojos, su pueblo amado, el cual está compuesto por 12 tribus, de las cuales la mayoría, según los estudiosos, dicen que son
10 las que fueron dispersas por las naciones y aún no han regresado, pero sin duda alguna volverán, porque aunque el Todopoderoso de Israel les dio carta de repudio o divorcio, como está escrito en el libro de Oseas, diciéndoles que ya no serían más su pueblo, Él prometió que nos volvería a llamar su pueblo, y por ello planeó una redención, es decir, volvernos a comprar, y envió un medio de salvación para reconciliarnos con Él. Envió a Yeshua de Nazaret. Así que, gracias al perdón del Padre Celestial, y luego de habernos enviado varios profetas, una y otra vez nos envió a esos profetas para que nos arrepintiéramos, para que dejáramos nuestros malos caminos y así Él poder seguirnos bendiciendo. Finalmente, luego de habernos enviado estos profetas, nos envió por último a Yeshua, a Yehoshua de Nazaret, Mashiach, como está escrito. Y Yeshua en parábolas dijo estas palabras: había una vez el dueño de una heredad, de una viña, de una tierra. Este dueño envió a varios hombres para gestionar un arreglo y poder conciliar con los hombres que estaban en contra del dueño de la tierra. Sin embargo, a todos ellos los apedrearon, los encarcelaron, los mataron, los deshonraron. Ahora, si traducimos esa parábola, el dueño de la tierra es el Altísimo Creador. Y viendo que los hombres, los humanos, el género masculino y femenino, estaban destruyendo esa tierra, empezando por sus mandamientos, entonces ese dueño de la tierra envía a los profetas para que gestionen una conciliación. Sin embargo, ellos, la humanidad, no podemos decir solamente ellos, todos nosotros hemos actuado mal. ¿Y qué hicimos? Nos burlamos de los profetas, los apedreamos, los encarcelamos, los matamos, los deshonramos, hasta hoy fecha. Hasta hoy fecha, tú no honras a un verdadero profeta. Tú vas y honras al que te da más emoción, al que te habla de prosperidad, al que te habla de bendición. Tú no honras al que te habla con un mensaje de verdad y de exhortación de que dejes tus malos caminos, porque entonces a ese profeta tú lo evitas, tú lo ignoras, tú lo insultas, tú lo encarcelas, tú lo matas. Y eso hicieron también nuestros antepasados. Entonces el dueño de la tierra pensó: tal vez si les envío a mi hijo, a él sí lo respetarán y lo obedecerán. Esto porque va en mi nombre y es nacido de mí. Sin embargo, tampoco lo escucharon, lo vituperaron y lo mataron. No es muy necesario mucho conocimiento para entender que ese hijo que vituperiamos y matamos, todos lo matamos. Unos discuten que los romanos, otros que los judíos, y yo te digo, en verdad te digo, todos lo matamos. Porque Él vino a morir por todos nosotros los pecadores, desde la primera hasta la última generación de la humanidad. Y al resucitar Yeshua, el Mesías, ellos, los humanos, malentendieron su mensaje. Con el pasar de los años, secuestraron a Yeshua, al hijo del dueño de la tierra. Lo secuestraron y lo cambiaron por otro. Lo cambiaron por un Cristo grecorromano y dejaron encerrado al verdadero hijo, al judío, al hebreo,
israelita, que vino a enseñarnos a cumplir y obedecer con la bendita ley de su Padre. Vino por sus ovejas, pero los lobos rapaces las están devorando. Y las ovejas torpes van al matadero una a una, siguiendo a la que las lleva al despeñadero. Esas ovejas siguen a las mayorías y ya no escuchan al pastor, al que dio su vida por ellas. Roma impuso su imperio, pero ahora sin espada. La cambió por la manipulación religiosa y poco a poco filtró sus enseñanzas en todos los cristianos. Testigos de Jehová, evangélicos, católicos, mormones, mesiánicos, en todos filtró sus enseñanzas. Roma ahora no mata a los cristianos con espada ni con leones, los mata con la mentira, y ustedes se lo creen todo. Aún así, el Padre tiene un remanente que le somos fieles y solo escuchamos su voz a través del buen pastor que nos envió, a Yeshua el Mesías. Aún quedamos un remanente fiel que no doblamos las rodillas a los Baales, a los ídolos. Aún habemos los que entendemos que las mayorías no siempre tienen la razón. Entendemos que Yeshua dijo: la puerta a la perdición es ancha y espaciosa. Y nos hace recordar que en el arca de Noé solo iban 8 personas. Y pregunto, ¿cuántos entrarán ahora a la nueva tierra? A la nueva Jerusalén gobernada por Yeshua, por el enviado del Padre, por el Hijo, por el que reemplazaron en el lugar del Altísimo Creador. Y no han entendido que Yeshua vino en el nombre del Creador como un representante, y por eso decía: yo soy, y yo perdono, pero también decía: yo no he venido por mi cuenta, sino que hago todo lo que el Padre me dice. Y lo secuestraron a Yeshua, lo cambiaron por una figura en la que muchos están cayendo en idolatría y paganismo, diciendo que Yeshua es Dios, un Dios que tiene una madre. Entonces María es por encima de Dios. Si el Todopoderoso nos ha enseñado a honrar a nuestros padres, entonces María es mayor que Dios. Han venido a cambiarnos a un Mashiach, a un Mesías, a un ungido por el Padre, con el carácter del Padre. Nos lo han venido a cambiar, diciendo que ahora Él es Dios. Y para todos aquellos, que son muchos cada vez más va creciendo esta corriente, para todos aquellos que dicen que el Padre, que el Todopoderoso Creador les ha revelado que Yeshua es Dios, solamente les vuelvo a preguntar vez tras vez en cada video: ¿en dónde dijo Yeshua que Él era Dios? ¿En dónde Él le quitó la gloria a su Padre? ¿En dónde dijo que a Él se le diera toda la gloria y toda la honra cuando a Él se le acercaron y le dicen maestro bueno? Y ni siquiera eso admitió, que le dijeran maestro bueno. Y dijo: ¿por qué me llamas así si bueno solo es uno, y es su Padre que está en los cielos? Si Él siempre nos enseñó que nos dirigiéramos a Él: Padre nuestro que estás en los cielos. Así que el día que todos vayamos a comparecer ante el tribunal, cada quien vamos a rendir explicaciones, vamos a dar cuentas de nuestros actos. Y en ese momento tenemos que estar preparados antes de que sea tarde. Y entonces yo, con muchísima humildad, trataré de decirle a Yeshua: Yeshua, si nunca te dije que fueras Dios, perdóname, pero yo nunca vi en tu palabra que tú dijeras que fueras Dios, sino que creí que Roma, el cuarto imperio,
el que ha tenido un reino por muchos años como ningún otro, dijo por ti que tú eras Dios. Y trataron de convertir la redención del Padre y tu acción tan hermosa, obediente y de misericordia de salvarnos, la cambiaron para que blasfemáramos, convirtiéndonos en idólatras. Será por eso que Yeshua dijo: son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Y les vuelvo a preguntar, en esta sección que es para reflexionar: ¿tú entrarás a esa tierra tan selecta que ha sido depurada después de habernos sacado de un paraíso, después de un diluvio, después de haber sacado a nuestros antepasados israelitas de la tierra? Tú entrarás en esa tierra tan selecta por ese dueño, por el Todopoderoso Creador, tan delicadamente cuidada por el dueño de la tierra, solo porque tuviste fe, pero no obras. Tú entrarás junto con aquellos que también tuvieron fe y con esa fe violaron a sus hijos. Eran narcotraficantes que ejecutaban a personas y aún así portaban tremenda medalla de Cristo Redentor en su pecho. Portaban la cara de la guadalupana. ¿Crees que entrarás y te sentarán enseguida del padre que abandonó a sus hijos, de la madre que abortó a su hijo sin ningún remordimiento? Solo porque tuvo fe y declaró con su boca que creía en Yeshua como su Salvador, para que ella y sus hijos fueran salvos según palabras que dicen que dijo Pablo de Tarso. Tu fe sin obras, tu creencia sin que actuaras, sin que siquiera te detuvieras a reflexionar lo que el Padre te estaba pidiendo. Ni siquiera reflexionaste por qué vez tras vez el Padre nos castigaba, nos quitaba la tierra, y no te diste cuenta que todo se trataba de obediencia. Y quisiste creer que todo reino bajo la nación tiene un rey y una ley, y sin embargo, al que le dices Rey de Reyes, ¿no le creíste que tenía una ley con la cual nos juzgaría? Le creíste a tu pastor terrenal, que te dijo que si obedecías la ley te harías maldito, que no escucharas a los judíos, que no te fueran a judaizar, y no te dijeron que Yeshua fue el primer judío que tú debías honrar. Y le trasladaste la culpa a los judíos diciendo que ellos aborrecieron a Yeshua. Y no te pusiste a reflexionar que quizás ellos no creen en Yeshua como el Mesías, los últimos, porque a los primeros tan creyeron que hoy tú y yo tenemos el mensaje. Pero no te has detenido a pensar que si los judíos no creen hoy en Yeshua es porque tú no obedeces la ley del Padre, porque tú no leíste las Escrituras, ignoraste el Antiguo Testamento y no leíste cuántas veces tu Creador dijo que le dolía el corazón porque habíamos olvidado su ley. ¿O tú que crees que entrarás en esa tierra por tus obras, por tus propios esfuerzos, porque crees que puedes ser capaz de cumplir con el más pequeñito de los mandamientos? ¿Crees que no necesitas a un Redentor que por su sangre bendita te lave de tus pecados, de esos pecados de muerte que la ley, la Torá, dice que no tienen perdón?
y que irremisiblemente te llevarán a la muerte. Tú, que crees que tendrás la salvación solo por obras y sin fe en el Mesías, en el medio de redención que envió el Padre, te invito que reflexiones antes de que sea tarde. Si tu sola acción, si tus obras solas te llevarán a la salvación, o si tú, que solamente tienes fe y no obras, llegarás a la salvación. ¿No será acaso que lo ideal es que tú te des cuenta que el Padre está poniendo ahorita sus ojos en aquellos que tienen su corazón dispuesto a decir: Padre, gracias porque nos enviaste un Redentor, a Yeshua, con su sangre bendita hemos sido lavados de nuestros pecados? De no ser así, ya no estaríamos en pie. Tú tuviste programado esto desde los tiempos en que Adán y Eva pecaron. Tú pudiste haber destruido a la humanidad desde los inicios y sin embargo nos has tenido tanto amor y paciencia. Pero en ningún modo nos has dicho que esto implica ser desobedientes y sin ley. Tú vives en un orden perfecto y eso pides de tu pueblo. Y está tu mirada, bendita mirada, puesta en aquellos que aunque hoy no estemos en la tierra de Jerusalén y no tengamos un documento que nos diga que somos israelitas, pero que por el hecho de sentir fuego en el corazón y saber que pertenecemos a Israel porque lo amamos, porque no hemos elegido a nadie más por Dios sino por el Todopoderoso de Israel. Y sabemos que aunque un judío no nos certifique que somos israelitas, lo sentimos. Y entonces, de la mejor manera y sin disfraz alguno y sin miedo a que nos ridiculicen, empezamos a rogarle que nos guíe para saber qué es lo que tenemos que hacer para que nos vuelva a considerar su pueblo. Que nos hemos puesto a reflexionar en las palabras de Yeshua cuando dijo: yo no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y que hemos leído una vez tras vez en tu palabra que dice: Israel, te he amado y por amor a mi nombre y por amor a ti te perdonaré. Y que si esos éramos la promesa de Abraham y eran incontables, entonces nosotros somos Israel, ese Israel que tiene prometidas tantas bendiciones como condiciones: ser obedientes. Y la gracia del Padre está en que nos ha mantenido vivos, no nos ha desbaratado. La infracción que teníamos por no respetar su ley, que pecado es infracción a la ley, nos perdonó, pero no para que ahora fuéramos desobedientes, sino que tiene su mirada puesta en aquellos que de la mejor manera estamos practicando sus leyes, sus estatutos y mandamientos, que estamos volteando a ver cómo debemos de participar en sus fiestas apartadas y benditas, sus fiestas Kadosh, que están en Levítico 23. Y que aunque no estamos en la tierra de Jerusalén, tratamos de la mejor manera de ensayar para decirle: Padre, te amamos, nos arrepentimos de haber ignorado tu ley, pero aquí estamos, edúcanos, transfórmanos, ayúdanos a hacer tu voluntad. Y que queremos ser puros para Él, no contaminando nuestro cuerpo con alimentos impuros, y volteamos a ver sus leyes alimenticias que están en Levítico 11. Y volteamos a ver sus leyes sanitarias y sus leyes morales. Y no lo sacamos de las escuelas y no somos indiferentes cuando este mundo quiere sacarlo de los gobiernos, de las escuelas.
al permitir leyes que van en contra de su palabra. Tú crees que su ley está abolida, mas Yeshua dijo: no creas que he venido a abolir la ley. Mas en verdad te digo que la dinámica de la vida te dice que no está abolida su ley. Si un hombre se echa con otro hombre, entonces se deja de reproducir la humanidad. Sigue operando su ley. Si tú robas, si tú matas, tendrás consecuencias. Si tú adulteras, si tú fornicas, si tú idolatras, la tierra te está enseñando, está maldita. Si hubiera bastado con el gran sacrificio que Yeshua hizo por nosotros en la cruz y no se necesitara de nuestra obediencia, no habrían pasado ya estos 2000 años con una tierra maldita. Necesitamos obedecerle. Y todos pecamos y todos fallamos, pero la diferencia entre unos y otros es el hijo que dice: Padre, me arrepiento. Me volví a equivocar. Ayúdame, por favor, a conocerte y obedecerte, a serte fiel, leal y obediente bajo cualquier circunstancia. Ayúdame a conocer tu ley y obedecerla de la mejor forma, porque yo solo no puedo. Ayúdame no a ignorar tus mandamientos, Rey bendito. Ayúdame a hacer lo que te agrada. Entonces, ¿tú crees que el Padre no pensará en esos hijos para que habiten su tierra que tanto, tan celosamente ha limpiado y ha cuidado? ¿O seguirás creyendo que solo por creer que hay un Dios y un enviado, tú vas a ser salvo y vas a entrar a contaminar otra vez la tierra? El Padre va a ser muy cuidadoso, créemelo, de que no entre gente que no atiende a sus mandamientos. Ya no más gente rebelde que causen más tristeza. Va a ir gente selecta que no dijo: es que esa ley es para los judíos, para ellos son todas las cargas y para mí todas las bendiciones. No es para los desobedientes, para los rebeldes. Es para los que se esforzaron de la mejor manera, día a día, en agradarle. Tu fe tienes que madurarla, mi amigo, entenderla. Y si no te pones desde ya a rogarle que te ayude a entender, con su bendito Ruach HaKodesh, su espíritu bendito y apartado, ¿en qué consiste la salvación? Si es solo fe o si es solo obras. Si tú no respetas el cuarto mandamiento y sigues pensando que Pablo de Tarso dijo que toda la ley se resume a amarás a tu prójimo como a ti mismo, y con eso se cumple toda la ley, y no te has preguntado, entonces, ¿en qué quedamos pues? Si obedezco la ley, ¿me hago maldito? ¿O la cumplo solamente amando a mi prójimo? ¿Y no te has dado cuenta que el mandamiento más importante es Shema Israel, Ella Adonai, Ella Ejad? Escucha, Israel, Ella nuestro Todopoderoso, Ella uno es, no dos, no tres, uno. Y solo a Él amarás con todo tu corazón y con todas tus fuerzas y todos tus recursos. Y solo a Él le daremos toda la gloria y toda la honra. No hay otro al que le puedas dar toda la honra y toda la gloria. Sin embargo, honramos a su Hijo, a Yeshua, por quien es y por lo que hizo por nosotros. Pero el mismo Yeshua siempre le dio toda la honra y toda la gloria a su Padre. Y sin embargo, tú crees que con eso cumples todo, pero no lo demuestras, porque no cumples su Shabbat, su día de reposo.
Porque dicen que Pablo dijo que nadie te juzgue por días de descanso ni días de fiesta. Y quizá ese día el Todopoderoso Creador le diga a esas personas: por cuanto más creíste en Pablo de Tarso que en mi enviado, que en mi Hijo, en Yeshua, en el que murió por ustedes, en el que sufrió por ustedes, entonces que te salve Pablo de Tarso. Entonces que te salve tu pastor que te dijo que no quería que los judaizaran. En ese pastor que rechazó la ley del Todopoderoso Creador, mas no los diezmos con los que está judaizando. Shabbat cerrado. Di no a las ventas en Shabbat. Inicia el viernes a meterse el sol, hasta el sábado al meterse el sol. Seguiremos, si el Altísimo lo permite, mediante Yeshua, con esta sección para reflexionar. Independientemente de los videos que el Todopoderoso Creador nos permita hacer y las series que hagamos. Mientras tanto le decimos al pueblo del Altísimo, al verdadero, no al impostor, no al que pretende suplantar a Israel, no al que no conoce su identidad, no al pueblo rebelde, sino al verdadero pueblo del Altísimo. Le decimos Shalom.